En las aguas profundas y azules del Océano Atlántico Occidental, existe una extensión marítima que ha despertado la curiosidad, el misterio y el temor de navegantes, pilotos y exploradores durante generaciones. Este lugar, delimitado aproximadamente por puntos imaginarios que conectan Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, es conocido en todo el mundo como el Triángulo de las Bermudas. Su reputación se ha forjado a través de relatos de barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro, fenómenos inexplicables y teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. La historia del Triángulo de las Bermudas se remonta mucho antes de que se acuñara el término en el siglo XX. Antiguos marineros ya hablaban de aguas traicioneras, de brújulas que dejaban de funcionar y de tempestades repentinas que parecían surgir de la nada. Sin embargo, fue en la década de 1950 cuando el misterio cobró notoriedad internacional, gracias a relatos periodísticos y libros que recogían una serie de desapariciones en esa región. El periodista Vincent Gaddis fue quien dio nombre a la zona en 1964, y desde entonces el Triángulo de las Bermudas ha fascinado al mundo entero. Uno de los incidentes más conocidos y enigmáticos ocurrió el 5 de diciembre de 1945. Ese día, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria. Poco después de entrar en el espacio aéreo sobre el Triángulo de las Bermudas, los pilotos comenzaron a reportar problemas con sus instrumentos de navegación. Sus voces, registradas en la radio, transmitieron confusión y desorientación, hasta que, uno a uno, los aviones y sus tripulaciones desaparecieron sin dejar rastro. Un hidroavión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció, aumentando la leyenda en torno al triángulo. Pero el caso del vuelo 19 es solo uno entre decenas de historias similares. Barcos mercantes, yates privados y aviones comerciales han sido víctimas de desapariciones inexplicables. En 1918, el USS Cyclops, un enorme navío de la Armada de Estados Unidos, desapareció junto con sus 309 tripulantes, convirtiéndose en una de las mayores pérdidas de vidas humanas en la Marina estadounidense fuera de combate. Años después, en 1963, el carguero Marine Sulphur Queen, con 39 personas a bordo, también se desvaneció en la nada en las aguas del Triángulo. El enigma del Triángulo de las Bermudas ha dado lugar a innumerables teorías a lo largo de los años. Algunas buscan explicación en causas naturales, otras en fenómenos aún no comprendidos por la ciencia, y unas cuantas más en hipótesis que desafían los límites de la lógica y la imaginación. Entre las posibles explicaciones científicas, una de las más recurrentes es la existencia de fuertes corrientes marinas y tormentas inesperadas que pueden hundir barcos y causar problemas a aeronaves. El Mar de los Sargazos, con sus aguas tranquilas y extensos campos de algas, se encuentran en el corazón del Triángulo y ha sido escenario de leyendas desde la época de Cristóbal Colón, que ya mencionaba luces extrañas y comportamientos inusuales de la brújula en sus diarios. Los científicos también han propuesto la existencia de enormes burbujas de metano, que al liberarse desde el fondo marino, podrían reducir la densidad del agua y hacer que barcos enteros se hundan repentinamente. Otra teoría se centra en las variaciones magnéticas de la zona, que afectarían los instrumentos de navegación y desorientarían a pilotos y capitanes. Los huracanes y tormentas tropicales, frecuentes en esta parte del Atlántico, también han sido señalados como responsables de algunas de las desapariciones. Sin embargo, no faltan las explicaciones que apelan a lo misterioso y lo inexplicable. Algunos sugieren la existencia de portales dimensionales, puertas a otros mundos o tiempos que engullen a quienes se atreven a cruzarlos. Otros hablan de la influencia de civilizaciones perdidas, como la Atlántida, cuyos restos tecnológicos podrían estar detrás de las anomalías del Triángulo. Incluso hay quienes asocian el lugar con la actividad de seres extraterrestres, que utilizarían la región como base o punto de acceso a nuestro planeta. A pesar de la fascinación que despierta el Triángulo de las Bermudas,
Los estudios estadísticos modernos han puesto en duda que la región sea realmente más peligrosa que otras partes del océano. Las rutas marítimas y aéreas que atraviesan el Triángulo son algunas de las más transitadas del mundo, por lo que el número de incidentes podría explicarse simplemente por el alto volumen de tráfico. Investigaciones exhaustivas han demostrado que muchas de las desapariciones atribuidas al Triángulo de las Bermudas pueden explicarse por errores humanos, condiciones meteorológicas adversas, fallos mecánicos o incluso informes exagerados y malinterpretados. No obstante, la leyenda persiste. Parte de su fuerza radica en el misterio sin resolver, en el miedo a lo desconocido y en la fascinación humana por los lugares en los que la realidad parece desafiar la lógica. Las historias del Triángulo de las Bermudas han inspirado libros, películas, documentales y obras de ficción que mantienen viva su aura de enigma. Para muchos, el simple hecho de que aún queden preguntas sin respuesta es motivo suficiente para creer que hay algo especial en esas aguas. El Triángulo de las Bermudas es también un ejemplo de cómo los mitos modernos se construyen y se mantienen a través del tiempo. Los relatos de desapariciones, muchas veces adornados o magnificados por la prensa y la cultura popular, se convierten en parte del imaginario colectivo. Las historias se repiten, se reinterpretan y se adaptan, alimentando el ciclo de misterio que rodea la región. Así, cada nuevo incidente, cada barco perdido o avión desaparecido se suma a la leyenda y refuerza la creencia en el carácter extraordinario del Triángulo. Más allá de las explicaciones científicas o sobrenaturales, el Triángulo de las Bermudas representa, en última instancia, la relación del ser humano con el mar y con lo desconocido. El océano, vasto e implacable, ha sido siempre fuente de maravillas y temores. Sus profundidades esconden secretos inexplorados, y su superficie puede transformarse en un instante, pasando de la calma a la furia desatada. En lugares como el Triángulo de las Bermudas, esas cualidades parecen concentrarse y multiplicarse, convirtiendo la región en un símbolo de los misterios que aún quedan por descubrir en nuestro mundo. Para los marineros y pilotos que cruzan sus límites, el Triángulo sigue siendo un recordatorio de la necesidad de respeto y precaución frente a la naturaleza. Las tecnologías modernas han reducido en gran medida los riesgos de navegación, pero no han eliminado por completo la posibilidad de accidentes e imprevistos. Cada viaje es, en cierto modo, un acto de confianza y de desafío, una prueba de la capacidad humana para explorar y sobrevivir en entornos hostiles. La fascinación por el Triángulo de las Bermudas también habla de nuestro deseo de encontrar sentido y explicación a lo inexplicable. Ante desapariciones que desafían la lógica, tendemos a buscar causas extraordinarias, a imaginar fuerzas ocultas o poderes desconocidos. Este impulso es parte de lo que nos hace humanos. La necesidad de contar historias, de buscar respuestas, de no conformarnos con lo evidente. En la actualidad, científicos y expertos continúan investigando los misterios del Triángulo de las Bermudas. Nuevas tecnologías, como los satélites y los submarinos no tripulados, permiten explorar las profundidades del océano con un nivel de detalle antes inimaginable. Poco a poco, se van resolviendo algunos de los enigmas que durante tanto tiempo alimentaron la leyenda. Sin embargo, es probable que siempre queden preguntas sin respuesta, incidentes que desafían la explicación convencional y relatos que inviten a la especulación. La leyenda del Triángulo de las Bermudas, lejos de desvanecerse, sigue evolucionando. Cada generación redescubre el misterio a su manera, adaptándolo a los temores y esperanzas de su propio tiempo. Lo cierto es que, más allá de los hechos comprobables, el Triángulo de las Bermudas ha conquistado un lugar en la cultura popular y en la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Así, mientras las olas siguen rompiendo en las costas de Miami, Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas permanece como un símbolo de lo desconocido. Un recordatorio de que, por mucho que avancemos, siempre habrá rincones del planeta y de nuestra propia mente, donde el misterio persista, donde la realidad y la fantasía se entrelacen.
y donde la aventura y el asombro sigan esperando a quienes se atreven a explorar lo inexplorado.